Que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Que tu favor, Señor, nos instruya y nos guíe, Señor, en cada paso. Que podamos depender de ti, Señor, en esta hora, sabiendo, Padre, que a ti te damos cuenta, Señor, y tu palabra, Señor, es sumamente importante para cada uno de nosotros, Señor. Queremos crecer, queremos conocerte, Señor. Danos la revelación espiritual de tu palabra, la iluminación del entendimiento de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a poner una marca a Colosenses 3, por favor. Quiero compartir una enseñanza dentro de esta serie, la vida y el comportamiento del cristiano. Y hemos estado viendo inicialmente en esas enseñanzas el sufrimiento sobre todo. Es el sufrimiento que nos muchas veces detiene a obedecer y caminar en la voluntad de Dios. Es el dolor que hace que muchas veces seamos desertores de la fe en decisiones particulares. Es el dolor que a veces nos devuelve a no ser obedientes a lo que la palabra nos enseña. En esta noche quiero traer, ¿verdad? Vamos a traer dos partes de esta enseñanza. Y en este tema de hoy es el dolor de negarnos. El dolor de negarnos, primera parte. Y en el día de hoy voy a utilizar muchos textos para formar lo que sería una plataforma para luego entrar en la aplicación y el entendimiento más de lo que es el deseo de nuestro corazón. Y yo sé que en estas dos enseñanzas, ¿verdad? Ya cuando traigamos la segunda parte, muchas preguntas dentro de esa enseñanza se quedarán para la segunda parte. Esperamos que Dios nos hable en este tiempo. Bueno, algo que nosotros como nacidos de nuevo podemos muchas veces hasta sin querer ignorar, es que todavía poseemos la vieja naturaleza, todavía tenemos la carne, todavía tenemos la parte caída, pecaminosa en nosotros, aún siendo cristianos. Incluso nuestra vida consiste, es exactamente ese nacer morir, lo terrenal en nosotros, la vieja vida, el viejo hombre, ¿verdad? En Colosenses hay dos partes que nos van a servir de mucha aplicación, no solamente en el día de hoy como enseñanza, sino también en nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana consiste en dos cosas que lo vamos a ver en el texto, y es lo que nos va a dar madurez, crecimiento, y es lo que nos va a ayudar a madurar. Dice el versículo 5 de Colosenses 3 al 8, vamos a leer, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es importante esa conexión. Hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, y se parece este verso al de Efesios 2, ¿verdad? Cuando vivíais en ellas. Luego dice, pero ahora dejad también vosotros, y aquí habla de ejemplos prácticos, ¿verdad? Estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Si se dan cuenta, al final del verso, o sea, el verso 8 en sí, completo, la exhortación, la instrucción allí, tiene que ver con pecados que producen dolor a nosotros obedecer la palabra. Por ejemplo, ira, ¿verdad? La palabra habla de iraos, pero no pequéis, ¿verdad? Ahora, el momento que nos enojamos, y la palabra dice que no nos airemos, no nos enojemos en pecado, o sea, devolver eso para atrás es doloroso. Cuando alguien te ofende, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo indebido. Luego habla de enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso, cuando lo sujetamos en obediencia, produce un dolor intenso que yo siempre le llamo a esto, ¿verdad? Como si fuéramos a dar a luz. Bueno, la madurez de la vida cristiana consiste en dos cosas. En el verso 1, más arriba, dice, si pues habéis, ¿qué dice? Resucitado. Aquí la palabra resucitar no está hablando de la resurrección del fin de los tiempos, sino nacidos de nuevo, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, luego dice, buscad las cosas de arriba. Ahora, algo que posiblemente podemos ignorar es, cuando nacemos de nuevo, ya tenemos la capacidad de vivir lo que dice la palabra. Ya tenemos, o sea, Dios nos ha dado su espíritu y podemos vivir conforme a lo que la palabra nos enseña.
Ya tenemos esa capacidad. Eso significa nuevos en Cristo, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, ejemplos como 2 de Pedro 1, dice, a vuestra fe añadan virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, ¿verdad? Piedad, afecto fraternal y amor. O sea, añadan a nosotros, nos dice. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo está en cada creyente nacido de nuevo. Cuando nosotros estamos ocupados en las cosas espirituales, el Espíritu nos ayuda, nos fortalece, nos guía, nos regenera. Pero nosotros tenemos que pelear la batalla de negarnos. Por eso Jesús le llama carga tu cruz. Entonces, cada decisión que tomamos debemos de pelear esa batalla de negarnos. Aquí vemos dos partes. Hacer morir lo terrenal, buscar las cosas de arriba. Yo lo tengo al revés. Aquí es buscar las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal. Ahora, esto funciona de manera simultánea. Mientras estamos ocupados en la obediencia, simultáneamente el Espíritu nos regenera, morimos a los deseos de este mundo, y fíjense cómo la ocupación en las cosas de Dios va cambiando nuestros deseos pecaminosos. Vamos a ver un ejemplo en Romanos 8. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 1. Se van a dar cuenta en esta enseñanza que de la manera que la Biblia, el Señor, identifica a los que son de Él, los que son salvados, los que son cristianos, no es por alguna confesión de un día, sino conforme a los deseos a cuales cada uno de nosotros respondemos. Esa es la idea, lo van a notar en algunos versos. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ¿verdad? Pablo viene hablando de que lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer eso hago, del capítulo 7. El verso 1 del 8 es la continuación de lo que él viene hablando. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Anteriormente hemos estudiado la palabra están, y si usted la quiere subrayar o marcar es muy importante, porque la palabra están nos está hablando de la posición en donde nos encontramos ante Dios. Cuando Dios nos mira, si no estamos en Cristo, el texto puede decir, estamos en condenación. Ahora, esta es la parte que a veces puede traer una batalla en nosotros. Estar en Cristo significa vivir por fe. Vivir por fe. No en la fe que hemos escuchado, ¿verdad? Decláralo que por fe lo tienes, no. Es andar en lo que la palabra nos exige, andar en el Espíritu. Incluso el mismo verso lo dice. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y es como que si nosotros preguntamos, ¿quiénes son esos? Y luego el verso dice, los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, los que no andan cumpliendo los deseos de la carne, sino cumpliendo, viviendo los deseos del Espíritu. Ahora, Pablo en el capítulo anterior, no tenemos que ir allá, viene hablando de una batalla interna, donde él dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero cuando la llevo a cabo, me doy cuenta que no puedo. Entonces hago lo que no quiero y lo que no quiero termino haciendo. Entonces vamos a ver una palabra griega que sí me gustaría que la noten cuando se la cite, porque la voy a estar repitiendo mucho y le voy a explicar por qué la voy a utilizar. En la Biblia aparecen dos tipos de deseos. Por ejemplo, si yo les digo, le hago la pregunta, ¿verdad? Ustedes dicen, voy a hacer un ejemplo un poquito más intenso, por así decir. Tengo un familiar enfermo, grave de muerte, ¿verdad? Pero un amigo se quiere reunir contigo a un café. Ahora, hay dos tipos de deseo. Me gustaría ver a mi amigo, pero necesito ver a mi familiar. Entonces, el hecho de yo querer ir a ver a mi familiar no me quita el deseo de ver a mi amigo. Simplemente hay uno de los dos deseos que predomina mi voluntad. ¿Sí me di a entender? O sea, hay uno de los dos deseos que es predominante. Entonces, la Biblia aparecen dos palabras para deseo. Aparecen más, pero las que predominan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es teló, con TH, y la otra es epitumía. Lo vamos a ver en un momento. Fíjense lo que dice el versículo 9 de Romanos 8. En el mismo libro de Romanos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, aquí la palabra vosotros vivís puede significarse una de dos. Puede significarse que no debemos andar en la carne, número uno, o puede significarse que no estamos vivos gracias a la carne, sino al Espíritu. Una de dos. Pero bueno, ambas hablan de nuestra práctica y dependencia de lo espiritual.
Y nos damos cuenta, más adelante dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si es que eres nacido de nuevo. Obviamente la palabra no nos va a exigir que hagamos algo si no somos nacidos de nuevo conforme a la Biblia. Primero tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que haber sido nacidos de nuevo, y eso nada más lo sabemos, no es por una voz que Dios te va a decir, sí eres salvo, sino en nuestro estilo de vida, nuestros deseos, y a quién le estamos respondiendo en práctica. Tenemos que ver el fruto, dice Jesús. Pero fíjense lo que dice luego. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no le pertenece, o sea, no es de él. Dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, ¿qué significa aquí que la carne está muerta? O sea, no nos está diciendo que ya no tenemos deseos carnales. Si ustedes notan, si se retroceden al capítulo 6, verso 11, está la respuesta de eso. Porque el contexto general nos ayuda a entender algunas palabras que parecen absolutas si la aislamos. Romanos 6:11, miren lo que dice. Dice, así también vosotros, ¿qué dice luego? Consideraos. En otras palabras, hagan creer o ya imagínense como que no existe la carne. Esa es la idea. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, eso es una ceremonia que hacemos de manera simbólica, por fe. La razón por qué aparece como una orden dada, los bautizos, es porque nosotros operamos por experiencia y memoria. Cuando usted se bautiza, usted se recuerda que en aquel día usted enterró el hombre viejo. Aunque no es literal, lo hacemos por fe, entonces luego del bautismo salimos con un pensamiento diciendo, ¿verdad? Allí quedó el hombre. Entonces caminamos considerando que estamos muertos en la carne, pero es una consideración, es como estás muerto ya, no existe esa parte de ti. Pero aún diciendo eso, entendemos que ahí está, vivita y coleando, dicen por ahí. Y tenemos cada día que ponerla a morir, eso lo vamos a ver en un momento. Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, comienza aquí el verso 12 a darnos órdenes a nosotros. ¿Cuál es la orden? No permitan que el pecado, ¿qué? Reine. Ahora, ¿a quién le está hablando? A creyentes. Nosotros no debemos permitir que el pecado reine. En otras palabras, nos gobierne, nos guíe, nos dirija. Pero se dan cuenta que el pecado, ahí está, ¿verdad?, a la puerta como Caín, pero la instrucción es para nosotros. Ahí no es cuestión de decir, oren para que el pecado no reine. No, ustedes, dice el verso, no dejen que el pecado reine. Dice, en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. Ahora, luego dice, ¿en sus qué? Esa palabra es epitomía, concupiscencia, ¿verdad? Dice el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, vuestro cuerpo externo en el servicio, dice, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahora nos damos cuenta que en Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado, busquen las cosas del cielo, de arriba, ¿verdad? Si habéis resucitado, haced morir lo terrenal. Esa es la idea. Si somos nacidos de nuevo, tenemos que estar ocupados en los deseos de las cosas de arriba y simultáneamente buscamos lo de arriba, lo terrenal muere. Esa es la idea. Aquí vemos este trabajo simultáneo. Por ejemplo, Romanos 12:21. Y hay algunos versículos que nos van a ayudar a entender esto. Romanos 12:21. Muchas veces tenemos el concepto de que los deseos carnales mueren en oración o dejando de hacer lo malo. Esa es la idea que tenemos. Pero si no estamos ocupados en la obra de Dios, lo terrenal no puede morir, porque es un intercambio, es una renovación, una regeneración de los deseos de este mundo a los deseos de lo que la palabra nos ordena. Dice Romanos 12:21, fíjense la idea. Dice, no seas vencido de lo malo, no te dejes vencer del pecado, ¿verdad? Sino vence con el bien el mal. Ahora quiero que noten, pongan los ojos en el verso, y la palabra con, si la pueden subrayar, es importante. ¿Por qué? Porque el con es lo que nos dice cómo y con qué vamos a poder vencer el mal. ¿Cómo es eso? ¿Haciendo qué? El bien.
Entonces, si nuestra ocupación, nuestra búsqueda cada día es de la santidad de Dios, dice la palabra, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie le verá, ¿verdad? Volviendo al capítulo 8 de Romanos, parece un verso similar. Versículo 13, muy similar. Estos dos versos se parecen mucho. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si esa palabra por es importante, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, si se dan cuenta, en la manera que matamos los deseos carnales es por medio al Espíritu y la palabra, por medio a la obediencia y los deseos de lo que la palabra nos enseña. En el primer verso, Romanos 12:21, habla de por, ¿verdad? Por medio a las buenas obras bíblicas matamos la carne o hacemos morir lo terrenal. Pero en Romanos 8:13 dice, por medio al poder del Espíritu podemos hacer morir lo terrenal. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo funciona la negación de la carne? Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Por ejemplo, Jesús en una ocasión habló del adulterio, ¿verdad? En Mateo 5 dice, ¿verdad? Dice que ustedes escucharon que si algún hombre se acuesta con otra mujer teniendo la suya, adultera o fornica, ¿verdad? Si no se casa. Y hablaba Jesús del ejemplo físico allí, ¿verdad? Del contacto. Pero luego dice el Señor, pero yo os digo que si alguno codicia, epitomía, alguna mujer en su corazón, y esto va a hombre y mujer, dice el Señor, ha pecado en su corazón ya. O sea, no tiene que llevar a cabo, consumar el pecado. Y nos damos cuenta que cuando preguntamos, ¿qué significa negarme? O sea, negarse aquí no solamente significa no mires para codiciar, porque ahí está el deseo. Ahí está el deseo. O sea, el hecho de no mirar no mata el deseo. Ahora, prácticamente tenemos que no mirar. Es una práctica, es un hábito. Pero al no mirar, tiene que haber un efecto, una operación de algo para matar ese deseo. O sea, no puedo decir, no voy a mirar, pero entonces, ¿qué hago? Tiene que haber una adoración, tiene que haber oración, tiene que haber un mirar la cruz, tiene que haber un efecto de que mi deseo ahora no quiere ver eso, pero quiere ver lo otro. Es como hemos estudiado, que Dios ahora no nos sana solamente de no robar, sino que nos hace generosos. Ya no más soy chismoso, sino que ahora hablo verdad. Entonces vemos el pecado de omisión, pero también el de comisión. Y ahí es donde vemos que el efecto de la negación, cuando nos negamos, lo que estamos diciendo es, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué parece esto? ¿Qué parece esta función? ¿Cómo lo vemos? Bueno, número uno, buscamos las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Bueno, nuestra relación con Dios consiste en conocerlo, ¿verdad? Dice Jeremías, si alguno se hubiese de alabar, ¿alabes en qué? En entenderme y conocerme, ¿verdad? Entonces tiene que ver con buscar a Dios. Ahora, en Hebreos hay una palabra importante que a veces podemos confundir. Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe, ¿verdad? Luego dice, porque los que creen tienen que saber que Él existe y que Él galardona, Él recompensa a los que le buscan. O sea, fíjense lo que dice esa palabra, galardonar allí o recompensa, significa que Dios le va a dar a tu alma lo que necesita. No dinero, no está hablando de cosas materiales, está hablando de la satisfacción interna del corazón. ¿Se acuerdan de Santiago? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Dice, lloren, pónganse triste, ¿verdad? Vuestra risa se convierte en lloro, humíllense y Dios, ¿qué? Los exaltará. Entonces, en Dios es que buscamos esa exaltación. Ahora, buscar a Dios puede ser para ti orar, la palabra, la adoración, la meditación en lo que Él ha hecho en tu vida, no sé. Pero todo lo que tiene que ver con poner nuestra mira, nuestro corazón, nuestro deseo en las cosas de arriba, eso es buscar las cosas de arriba. Pero mayormente tiene que ver con nuestra epitomía del corazón. ¿En qué está ocupada nuestra epitomía? Lo voy a explicar en un momento. Punto 1, buscamos las cosas de arriba. En el punto 2, estoy explicando la función de la negación. Mientras buscamos las cosas de arriba, simultáneamente el Espíritu está en tu corazón renovando tus deseos. Ahora, muchos de nosotros al iniciar el camino con Jesús, muchos deseos murieron, así, puf, ya no más me interesa esto y aquello, pero todavía hay deseos que ahí están del mundo, carnales, pecaminosos. Y ahí nos damos cuenta que lo que buscamos, esa es nuestra adoración.
Y cuando buscamos, dice el Señor que el que busca, ¿qué? Hallará, ¿verdad? El que toca, se le abrirá. Dice, el Espíritu nos regenera simultáneamente, estamos ocupados buscando su gloria. Esto es en servicio, en oración y en conocerle. Y lo tercero, hermanos, es el resultado, crecemos y maduramos. Ahora, quiero ir a Efesios 4, vamos a ver otros ejemplos. Yo voy a leer Dios habla hoy, si usted tiene Biblia ahí digital la puede buscar, Dios habla hoy de HH. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos en estos textos. Efesios 4, versículo 17. ¿Cómo dice su subtítulo en su Biblia arriba? ¿Cómo? La nueva vida en Cristo, o sea, la nueva vida, nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que le está hablando a cristianos, ¿verdad? Bueno, fíjense esta versión. Cuando usted me escuche leyendo, voy a leer una versión un poquito más moderna. Fíjense lo que dice. Dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor. Que ya no vivan, en su Biblia Reina Valera dice que ya no andéis, ¿verdad? Dice, más como los paganos, o sea, su Biblia me gusta más esta parte Reina Valera porque dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en los deseos de las cosas de este mundo, ¿verdad? Dice este verso 18, dice, y tienen oscurecido el entendimiento, ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón, se han endurecido y se han entregado al vicio. Vicio habla de un deseo controlador, de cualquier tipo. Dice, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras, pero ustedes, o sea, los creyentes, no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todos se han corrompido a causa de los deseos engañosos. ¿Cómo dice su Biblia ahí? ¿Cómo dice la última parte del 22? Los deseos, ¿cómo dice? Los deseos, ¿cómo? Engañosos, ¿verdad? Hay una parte que no sé si la dice ahí, dice el cual está viciado de los deseos engañosos, ¿verdad? ¿Así dice? Ok. Entonces, esa palabra viciado significa corrupto, torcido, ¿verdad? Y dice el 23. Debe renovarse espiritualmente, aquí es la palabra, aquí es donde cambiamos nuestra manera de pensar. Debe renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Aquí juzgar no es como un juez. Juzgar aquí es decidir entre una cosa y la otra. Dice, y revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Bueno, este verso, en síntesis, en resumen, Pablo dice, esto requiero en el nombre de Jesús. No anden en la vanidad de su mente, o sea, no anden con las cosas de este mundo en su cabeza como vida o como decisión. La prueba más genuina de que estamos siendo santificados, así es como sabemos, es el cambio de nuestros deseos. Es como cada día nuestro corazón va cambiando. Ya no amamos las cosas que antes amábamos según el mundo. Y nos damos cuenta que la santificación no comienza en nuestras obras. La santificación se efectúa en el corazón, en el deseo. Tengo 3 preguntas, ¿verdad?, para despertar su curiosidad. ¿Dónde se encuentra nuestra batalla cristiana, ¿verdad?, de cada día? ¿Dónde la miramos? ¿En las obras, en las personas, en las decisiones, ¿verdad? ¿O dónde peleamos la guerra espiritual? ¿Dónde es que se libra esta guerra espiritual? O tercera pregunta es, ¿dónde es que sentimos el mayor sufrimiento cuando estamos en esta batalla cristiana? Bueno, la respuesta es muy simple y es en el deseo del corazón. Es en el deseo del corazón. Bueno, la palabra deseo, ahora sí quiero que la noten, no sé si la notaron. Una de ellas es la palabra epitumía. Se escribe E-P-T-H, epitumía. Y es muy importante que tratemos, en lo que más usted pueda, memorice esa palabra, porque la voy a estar repitiendo, es muy importante. Epitumía significa, para los que toman notas, afán significa también anhelo, significa pasión,
Afán, anhelo, pasión. Significa codicia. Codicia. Significa también ansia. Ansia significa también sed. Solicitud. Sed, solicitud y concupiscencia. Afán, anhelo, pasión. No sé si le dije lujuria. No creo, ¿verdad? No creo que la mencione. Significa lujuria también. Ahora, Cristo, esta palabra no es pecado, la palabra en sí. Porque Cristo en un momento dijo, ¿cuánto he deseado tener esta cena con vosotros? En la cena, la última cena antes de la cruz. La palabra allí es epitumía. ¿Cuánto he anhelado? ¿Cuánto he concupiscencia? Es un deseo profundo del corazón. El problema es que la muerte espiritual hace que ese deseo sea torcido, sea corrupto. Ahora, vemos esta parte, epitumía. Esta parte del deseo, epitumía, es la parte controladora del ser. Es cuando usted tiene un deseo profundo que no puede controlar muchas veces. Por otra parte, existe la palabra en la Biblia, deseo, el cual es teló. Y se escribe T-H-E-L-O, teló. Epitumía, teló. Por otra parte, teló simplemente significa querer, desear y gustar. Querer, desear y gustar. ¿Se acuerdan del ejemplo que utilicé acerca de si tienes un familiar enfermo y un amigo te invita a comer, ¿verdad? O a un café, lo que sea. Si amas a tu familiar, obviamente, te controla la epitumía, pero tienes teló por tu amigo. Esa es la idea. Solamente tengo el deseo de ir, pero no puedo porque este deseo para mí es más importante. Esa es la idea. Ahora, fíjense en esto. La palabra epitumía habla de la pasión dominante del corazón del hombre y obviamente de la mujer. Epitumía habla de la pasión que domina, que nos impulsa a hacer las cosas. Teló habla de un deseo acerca de una oferta desconocida, pero codiciable. O sea, algo que vemos de lejos, decimos, me gustaría eso. De repente, ¿verdad? Las hermanas pasan por una tienda y ven un vestido y dicen, mira qué bonito, me gustaría. Pero hay otras cosas que son epitumía, no solamente teló. O sea, es una pasión intensa. Ahora, aquí es donde vamos a tener sentido. Una de estas dos define adoración. ¿Cuál usted cree que es? Epitumía, exacto. Epitumía es la que define nuestra adoración. Lo que tú y yo, epitumía, ese es nuestro Dios. Lo que tú y yo, teló, está en segundo lugar. Por ejemplo, epitumía es el deseo que controla nuestra voluntad. Teló es el deseo de algo secundario o de menos valor. El primer mandamiento se cumple cuando convertimos nuestro teló, ¿qué me ayuda? En epitumía. Ese es el primer mandamiento. O sea, acuérdense que la vida cristiana, o sea, nuestra vida antes de Cristo, lo que teníamos eran nuestros amores invertidos. Amábamos más al mundo que a Dios. Cristo viene y nos dice, tienen que amar a Dios más que el mundo. Esa es la idea, aún más que nuestra vida. O sea, muchos cristianos dicen, Dios, quiero teló, servirte, vivir para ti, pero mi epitumía no me deja. Ahí está el ejemplo de las dos palabras de deseo. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un teló, ¿verdad? Un deseo simple, y le dicen que no pueden adquirirlo, no pasa nada. Pero cuando tienen una epitumía y le dicen que no, hay guerra. Esa es la diferencia. O sea, es como el niño que tiene un juguete de muchos años y lo usa. El amiguito se lo pide, pero hay un juguete nuevo que están abriendo en la caja. Y el amiguito se lo pide y dice, no, ese juguete para mí es epitomía. Aquel, teló. O sea, no tanto me controla. En la manera que Dios determina de quién somos es por medio de los deseos de nuestro corazón. Así es como Dios nos mira. O sea, cuando Dios ve tu corazón y Él ve que tú dices, Señor, te quiero. Y el Señor te dice, ¿teló o epitomía? Esa es la pregunta. Y si tú le respondes, te quiero, teló, el Señor dice, no me amas. Me tienes de segundo, tercero, de último. Pero si decimos, Señor, tú eres mi epitomía, entonces estamos adorando a Dios. Fíjense que en el epitomía, por eso el tema se habla, el dolor de negarnos, es donde tenemos tanto deseo por las cosas de esta vida, que luego viene Cristo y nos dice, toma tu cruz
Y cada vez que tenemos epitomía con el mundo, tenemos que clavarlo. Esa es la idea de los amores aquí. Fíjense lo que dice en Números 11:4. Hay una palabra hebrea que es muy similar a epitomía. Se las voy a dictar en un momento porque es un poco más complicada. Números 11:4. El pueblo salido de Egipto tenía teló por la tierra prometida y epitomía por Egipto. Esa es la idea. Ellos salieron, sí queremos la tierra prometida, pero cada vez que había un problema, epitomía con Egipto. Su deseo intenso lo atraía, era como una cadena que todavía, o sea, Dios cortó las cadenas y los libertó de allí, en cuerpo. Su cuerpo salió, pero su alma estaba todavía atada a Egipto. Fíjense lo que dice en Números 11:4. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿tuvo qué? Ahora, esta palabra en hebreo es lo mismo que epitomía, a diferencia que se escribe tabá, con dos primeras A. A-A-V o V-A-H, tabá. Y tabá es la misma palabra en contexto que epitomía. El pueblo se mezcló y tenía un epitomía, un tabá, y es la palabra agradable, anhelo, codicia, concupiscencia, la misma. Ahora, fíjense en algo, hermanos. Eso es tan profundo para nosotros entenderlo, porque en el camino en el desierto, Dios le dijo, vamos a entrar a la tierra prometida. Nuestra pregunta consiste en cada uno de nosotros, hermanos, aquí yo pienso que no es de decir, no, yo epitomía al Señor. O sea, no es un análisis que tenemos que verlo paso a paso a ver dónde estamos. La palabra hebrea, tabá, indica un deseo tan intenso que produce una reacción impulsiva ante la codicia. Ahora, imagínese ese impulso de verdad y te digan no. Eso es lo que produce el dolor. Ahí está la cruz, porque duele. ¿Saben que esta palabra tabá es la misma que experimentó Eva con el fruto? Dice que Eva vio que el fruto era agradable. Y la palabra agradable es tabá. El Señor le dio mandamientos a Adán y Eva y cambiaron el epitomía por el teló. En el momento que ellos usaron, por así decir, el epitomía, o sea, el deseo intenso por el fruto, cambiaron de Dios y cayeron bajo las garras de Satanás. Este tipo de deseo es el que determina nuestras 3 S, yo le digo. Nuestro Señor, nuestro servicio y nuestra salvación. Si no tenemos epitomía por Jesús, está en riesgo nuestro Señor, nuestro servicio y nuestra salvación. ¿Cuándo nosotros podemos decir, verdad, Señor, tú eres mi epitomía, verdad? Tú eres mi Señor, te sirvo y eres mi salvación. Esa es la idea. Otro ejemplo, Josué 24:15. Josué 24:15. Aquí no aparece ninguna de esas palabras, pero aquí Josué está apelando al deseo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuando Dios dijo, he aquí yo pongo delante la vida y la muerte, y ustedes qué? Escojan, ¿verdad? Ahora, al escoger, si a ti te dicen, por ejemplo, te voy a llevar a una tienda, vamos a decir de, qué sé yo, de Apple o no sé qué, escoge lo que te guste. ¿Qué usted cogería? ¿Una computadora de $5,000 o unos headphones de 25? Obviamente van a coger lo que más caro sea, ¿verdad? Usted va a decir, no, pastor, teló con los headphones, epitomía la computadora. Esa es la idea. Entonces, aquí Josué, en los últimos capítulos de su libro, ya él, como quien dice, en su retiro, le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el deseo de Josué? Epitomía, ahí es, mi deseo es servir a Dios con todo mi ser. Jesús, cuando caminaba en su camino por la tierra, muchos le decían, Señor, te quiero seguir. Ahora Jesús examinaba esa palabra, quiero seguirte. ¿Cómo? Vamos a ver si lo que tú dices, te voy a seguir, es teló o es epitomía. Y Jesús le decía, yo no tengo dónde acostar la cabeza. Y luego se daba cuenta Jesús que no era epitomía, era teló. Solamente anhelaban algo superficial. Y Jesús identificaba si el deseo era real, si estaban a punto
de dar su vida al seguir a Jesús. No nos damos cuenta que nuestro GPS, hermanos, es el deseo. Donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Juan 8, versículo 44, otro ejemplo. Aquí Jesús, es un verso que yo cada vez que lo leo se me paran los cabellos. Es donde Jesús le llama hijos del diablo a los judíos. Y entendemos que el Señor escogió a Israel para salvación del mundo. El Señor no escogió a Israel para salvación de ellos, aunque estaba disponible para ello. Los escogió para salvación de todo el mundo, para que de Israel salga la salvación. Entonces, cuando Dios en la Biblia separa, ¿se acuerdan de Jeremías? Lo separó desde el vientre. Juan el Bautista lo separó desde el vientre. A Pedro lo fue a buscar allá a la barca. O sea, el Señor escogía a los servidores. Pero para salvación todos tenían que arrepentirse porque Judas fue escogido. Entonces nos damos cuenta que escoger para servicio no tiene nada que ver con salvación, aunque el servicio es para alcanzar a la gente para salvación. ¿Sí me entendieron? Fíjense lo que dice aquí Juan 8:44. Ahora, eso es importante este verso. ¿Por qué? Porque Jesús está conectando el deseo del corazón de los judíos y su Dios. Conforme a su epitomía, es su Dios. Él le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y luego dice, y los deseos, ahora, ¿cuál usted cree que es esa? ¿Teló o epitomía? Epitomía, porque ya lo declaró hijos del diablo. Entonces, fíjense que este verso nos da a entender a nosotros que nuestra epitomía es nuestro Dios en este caso. O sea, es serio, hermanos. Yo leí esto, yo tiemblo cuando comenzamos a traducir. Tú dices, espérate, Jesús está conectando su Dios con su deseo. Dice, de vuestro Padre, los deseos, la epitomía, de vuestro Padre queréis hacer, queréis. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, en él se originó la maldad, y también esta palabra ha sido homicida desde el principio, tiene que ver con el principio de la creación. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, no existe verdad en Satanás, no hay ni un pelito de verdad. Satanás te lee un verso de la Biblia correctamente, pero te lo tuerce en intención. Como le dijo a Jesús, le citó el Salmo 91 o 22, ¿verdad? Pero la intención era torcida. ¿Por qué? Porque la dirección del Espíritu es el que nos guía toda verdad. Fíjense, hermanos, el ejemplo. Nosotros batallamos todos como cristianos con la oferta y la decisión o la respuesta. Toda nuestra vida está basada en una oferta y en una respuesta. Dios nos dice, he aquí pongo la vida y la muerte, escoge. Satanás te dice, he aquí te pongo la muerte. Ahora, ¿por qué el Señor dice la vida y la muerte? No es porque Dios trajo la muerte, sino porque ahí está la opción. Ahora, Satanás no te dice la vida y la muerte, él te dice la vida sin saber que su fin son caminos de muerte, mis hermanos. Por eso es que el deseo de nuestro corazón, imagínenselo como una soga que tú le estás dando o a Satanás o a Dios. Y esa soga dice epitomía y la otra dice telo. Y ahí nos vemos con esa batalla. ¿Quién vamos a obedecer? Como Josué preguntó. A pesar de la muerte espiritual, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una voluntad. Todos tenemos voluntad. Cuando yo leía esto, me impactó por la razón de lo que voy a explicar a continuación. Nuestra voluntad está sustentada en dos cosas, en nuestra razón y en nuestra emoción. Usted cuando compra algo, usted lo razona, cuánto vale, dónde lo venden, cómo se llama, ¿verdad? Pero luego usted dice, ¿verdad? Cuando se lo ve puesto, está apelando a la emoción, si le gusta. El pecado de Adán, la muerte espiritual, consiste en la separación de estos dos. Perdimos la razón y nuestros sentimientos andan buscando a Dios. Por eso es que a veces cuando estamos orando queremos sentir a Dios. Entonces Cristo viene y no nos dice, ¿verdad? Y los sentimientos buenos lo harán libre. Él dice la verdad. Entonces ahora tenemos que pelear con nuestras emociones para seguir la verdad. Entonces, cuando yo vi razón y emoción, es lo que llamamos pensamiento y sentimiento, a veces tenemos telo en lo que es la razón. Sabemos lo que tenemos que hacer como Pablo, pero en el corazón gobierna epitomía. Ahora fíjense en esto, hermanos.
Voy a hablar humanamente, no lo estoy desafiando en el sentido cristiano, humanamente, ¿verdad? Usted llega de su trabajo como cristiano y de repente lo llama a alguien para una necesidad que solamente usted puede. Y usted está que no tiene ni fuerzas. Y esa persona te está llamando y tú sabes que es para un favor. Ahora, ¿cuál es el deseo de tu corazón humano? Obviamente es ¿cuál? No contestar. Ese es el deseo humano, caído. Pero luego te viene el Espíritu y te dice, eres cristiano, acuérdate del buen samaritano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora tenemos epitomía en el corazón, pero telo en la mente. Yo sé que tengo que hacer eso. Es un deseo, pero me controla el deseo del corazón. Ahora Cristo te dice, voltea esto. Tienes que poner en tu mente epitomía y sujetar tus deseos y tus sentimientos, clavarlos en la cruz. Es increíble eso, hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones, su epitomía, crucificado, hermanos. O sea, obviamente no queremos humanamente hacer lo que dice la Biblia, pero al conocer la verdad, si queremos ser libres y tener vida eterna, tenemos que clavar nuestra epitomía en la cruz de Cristo. ¿Sí entendieron eso? Muerte espiritual no significa que el ser humano no sabe lo que es bueno y malo. Eso no significa muerte espiritual. Tampoco significa que el ser humano no sabe que hay un Dios en el cielo. Todos sabemos. Tampoco significa que el ser humano no tiene la capacidad de escoger. Eso no es lo que significa muerte espiritual. Muerte espiritual significa que el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero no lo puede cumplir. No puede cumplir la parte buena. Significa, la muerte espiritual, que el ser humano sabe que hay un Dios en el cielo, pero no quiere sujetarse a sus leyes. Muerte espiritual significa que el ser humano tiene la capacidad de escoger, pero su pobreza espiritual, es decir, el deseo de su corazón, es torcido. Eso es muerte espiritual. Juan 3:19, vamos a ver otros ejemplos. Juan 3, versículo 19. Si yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué usted diría? Amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué aparece el corazón de primero? Porque en el corazón es donde se genera la voluntad. Ahí es donde termina la decisión. Ahí es donde está el deseo de cada uno de nosotros. Y el Señor dice primero con tu corazón. O sea, tu epitomía tiene que comenzar en el corazón para que sujete tus pensamientos, sentimientos, tu servicio. Dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. O sea, aquí el sentido del verso es, por esto viene la condenación eterna. Esa es la razón, ¿verdad? Dice que la luz vino al mundo. O sea, imagínate que tú estés en una cueva profunda, oscura, que tú no puedes salir, y alguien viene y te ilumina con una linterna. Te dice, hermano, ¿necesita ayuda? Y tú le dices, no, estoy bien aquí. Esa es la idea de este verso. Ahora, obviamente en lo humano suena raro, uno dice, ¿quién haría eso? ¿Quién se quiere quedar en un hoyo? Nadie. Pero eso es lo que sucede en lo espiritual y tiene un porqué, es por el deseo, tiene que ver con el corazón. Dice, y los hombres, ¿qué dice? Amaron más. O sea, en otras palabras, aunque no dice epitomía, se refiere en conexión a eso. Los hombres, epitomía más, las tinieblas que la luz. Ahora, cuando leemos tinieblas no lo conectamos con las cosas de este mundo. En 1 de Juan 2 dice los deseos, la epitomía de la carne, la epitomía de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, tinieblas es conexión al mundo. Pero fíjense lo que dice, ¿por qué razón? Porque sus obras eran malas. Esta palabra obras, hay veces que hay palabras que hay que irse más profundo porque no somos pecadores cuando robamos, ¿verdad? Somos pecadores en condición. Y una persona con deseo de robar no roba, contra Dios pecó por el deseo, ¿verdad? Jesús dijo, no es adúltero el que se va con la mujer, sino el que la codicia. Entonces esta palabra obras es la palabra griega ergón. Y esta palabra ergón significa deseo intenso. Eso significa porque sus deseos eran malos. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque sus obras eran malas, porque sus deseos eran malos. Dice, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz. Obviamente el amor de este mundo nos mete en una batalla con las órdenes de Dios porque son contrarias. Gálatas dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino los del espíritu, porque el deseo es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, obviamente cuando amamos es como cuando alguien ama algo pecaminoso, no le gusta que lo corrijan, obviamente porque lo ama, no quiere que le saquen eso de su corazón. Pero si alguien que es pecador y dice, yo quiero cambiar, yo quiero ser como Cristo, le va a doler, pero va a decir, sí, Señor, envía tu luz a mi corazón, mete tu espada, saca lo que hay allí, yo quiero cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Todos nosotros, ¿verdad? El 21 dice, mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto. O sea, este verso nos puede confundir porque aquí Jesús está hablando para salvación. ¿Quiénes son los que practican la verdad que no son cristianos? Son las personas que reconocen su muerte y se dan cuenta que no pueden agradar a Dios, y cuando viene la luz, el rescate, dicen, ay Señor, gracias. Los 33 mineros querían salir, pero no podían salir, había que rescatarlos a ellos. Entonces había gente no cristiana, y existe gente no cristiana buscando a Dios. Todos sabemos que es por el llamado de Dios, pero todos quieren agradar a Dios, pero se dan cuenta que no pueden. Ahora, cuando llega la ayuda, es como tú tratando de levantar algo de 1000 libras y llegan 5, hermano, ¿necesita ayuda? No, yo tranquilo, yo puedo. Ok, ahí te vas a quedar. Pero si tú dices, oh, wow, llegó ayuda, qué bueno, ayúdame hermano, eso hizo Cristo. Vino en nuestro hoyo y dijo, ¿necesitas ayuda? Y algunos dijeron, no, gracias, yo puedo solo. Otros dijeron, ay, gloria a Dios que llegó la ambulancia, ¿verdad? Y esa es la idea aquí. Los que practican la verdad vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, o sea, que no son ellos los puros. Y aquí vemos el rescate de la salvación. Cuando alguien se refiere a la vida cristiana como algo duro y difícil, ha escuchado gente que dice, wow, man, es difícil ser cristiano. Creo que lo hemos dicho en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Lo que en verdad queremos decir es, quiero seguir a Cristo, pero mi deseo por este mundo es más fuerte. Eso significa, es duro ser cristiano. Ahora, es una obviedad para todos nosotros, es normal. Me encantaría seguir a Jesús tomando mi cruz, pero mi anhelo es mucho más intenso por esta vida. Ahora, en nosotros seguir, aún diciendo esas cosas, es lo que nos hace cristianos. O sea, esto no es cuestión de decir, no, mi epitomía es de Dios, no. O sea, yo sé que todavía mi teló, pero quiero convertirlo en epitomía. Así que sigo adelante, aunque me duela, aunque me humille, aunque la palabra me desnude, ahí voy. Y un día, en la regeneración del corazón, el teló se va a convertir ¿en qué? En epitomía. Esa es la idea. Juan 6:60, hermanos. Fíjense aquí los discípulos y a quien Jesús le predicaba, cómo reaccionaron ante el mensaje de salvación. Le voy a hacer un ejemplo práctico, a ver si me entienden esto. Imagínese que usted tome un cuchillo de plástico, de eso que les dan así de desechable, y le dan una piedra y le dan un pastel. Y le preguntan a usted, ¿en qué tiempo puede centrar el cuchillo en el pastel y en la piedra? Y usted analiza y dice, bueno, en el pastel, fácil, ¿verdad? Pero en la piedra, hasta rompe el cuchillo. Entonces, ese cuchillo es la palabra de Dios. Y uno de esos dos pasteles o piedras es nuestro corazón. Cuando nosotros encontramos que la palabra es dura, no es el cuchillo, el problema es nuestro corazón. Entonces, Dios quiere que suavicemos el corazón aunque nos duela, porque tenemos que primero ser humillados. Esa es la parte que batallamos todos. O sea, ¿quién no lee la Biblia, verdad, que se humilla? ¿Cuándo usted ha leído la Biblia seriamente y dice, wow, ahí le gané a Dios? En ninguna, o sea, no hay ni una. Yo leo la Biblia y no veo ni una. Pero aquí Jesús estaba predicando en Juan 6:60 y fíjense lo que dice. Después que predicó, ellos querían el pan del desierto. Dice, yo soy el pan que vino del cielo. Yo soy ese pan. Y dijeron, ay. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué palabra sigue? Dura. ¿Saben lo que significa esa palabra en griego? ¿Cuántos saben lo que es esclerosis? Esclerosis es cuando en la vena se endurece tu sangre con grasa, no la sangre, la grasa,
y te obstaculiza para que la sangre no pase. Y se le hace difícil entrar a la sangre. ¿Por qué? Porque si la vena es un tubito, el colesterol y la esclerosis hace que se forme un callo, se pone dura la grasa y se van formando como montañitas y se va cerrando el tubo. Por eso a veces le llaman un catete, ¿verdad? Se llama. Le cortan un pedacito ahí donde está toda esa masa dura, eso es esclerosis. Por ahí no pasa la sangre suave. Entonces, cuando ellos dicen dura, del griego scleros, se están diciendo, wow, qué difícil es tragarse lo que está diciendo Jesús. Qué duro es esto. Pero la palabra no era dura. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Nosotros somos gravosos. No queremos el mensaje de salvación a costa o en la manera que Dios quiere. Dicen ellos, ¿quién la puede oír? En otras palabras, ¿quién la puede digerir? Dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, esto me acuerda exactamente lo que pasó en el desierto. Murmuraban contra Dios, este pan liviano, el maná, ¿se acuerdan? No querían el pan que Dios le envió del cielo, tampoco querían el pan que vino del cielo, Jesús. ¿Por qué? Porque su epitomía era más fuerte que su teló. Querían más, anhelaban más el mundo. Ahora, hay un grupo aquí que decidió, aunque le dolió, aunque todavía reconocían que querían el mundo, dijeron, no, esto tiene que morir. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, les dijo Jesús, ¿esto os ofende? ¿Saben qué significa la palabra ofender del griego? ¿Esto os escandaliza? Esa es la idea. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué Jesús dice esto? Para que nosotros veamos lo que Él está diciendo es más importante y de más valor y cambiemos el teló por epitomía. O sea, ellos tenían su epitomía, su deseo intenso en las cosas de este mundo. El Señor le dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le estoy diciendo son las que salvan. Cambien sus deseos. Y eso es lo que significa salvación. Dice, si hacemos a Jesús nuestro Señor, a Jesús, lo hacemos el único Salvador. Miren lo que dice el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron a Egipto, por así decir, volvieron atrás. Dice, ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque su epitomía era más fuerte. La palabra nos manda a humillarnos. Verso 67 dice, Jesús dijo a los 12, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Saben cuál es esa palabra? Ahora, ahí no es epitomía, ahí es telos, o sea, desean, anhelan, quieren irse. ¿Jesús lo está votando, les pregunto? ¿Sí o no? No. Jesús está apelando al que quiere seguirle, tiene que invertir sus teló por epitomía. Eso es lo que está diciendo. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Quién iba a escribir el Nuevo Testamento? Quien sea, ¿verdad? Hasta las piedras. El mismo que escribió Hebreos, ¿verdad? No se sabe quién fue el autor. 68 dice, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahora, Pedro, hermanos, quiero que entiendan esto. A Pedro no le ha cambiado el epitomía por el telos. Pedro está sometiendo su epitomía. Pedro está diciendo, ay, tanto que quiero, ¿verdad? Que Jesús sea rey. Acuérdense que fue reprendido en Mateo 16. Le dijo Satanás. Él dice, mi teló es por este mundo. Hermanos, no es malo en el sentido de reconocer que amamos este mundo más. Claro, es malo amar el mundo, pero me refiero a reconocer que esa es la batalla. Y el Señor nos va a ayudar. Vamos a ver otros ejemplos. Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, ¿qué? El Hijo del Dios. Hermanos, lo que le expliqué. La voluntad consiste en razón y sentimiento o emoción. Ellos rindieron su emoción y se fueron por la razón. Tú eres la verdad. Aunque nos duela, aunque no nos vaya bien. Y ahí vemos ejemplos. Por ejemplo, Santiago 1:13. Santiago 1:13. ¿Se acuerdan de cuando el Señor le dijo a Pedro, verdad? Va a venir otro y te va a llevar donde tú no quieres. Obviamente no queremos cambiar la epitomía. Pero una vez conocemos la verdad, el epitomía va siendo regenerado. Nuestro corazón, nuestro deseo, Dios lo va a cambiar. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, usted quizás lea ese verso y diga, bueno, todos sabemos que Dios no tienta. Pero el versículo más bien quiere decir, no digan que Dios se le está poniendo difícil a ustedes. Esa es la idea del verso. O sea,
Señor, pero eso es difícil. O sea, no es que yo se la pongo difícil. Es que su amor, su epitomía por el mundo, me la ponen a mí difícil. ¿Se acuerdan cuando le dijo a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis recibir mi palabra? Le preguntaba. Dice el Señor, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Del griego, epitomía. Cuando vuestra propia epitomía eres atraído y eres seducido. Aquí es donde nos damos cuenta que el dolor de la vida cristiana consiste en la negación de la epitomía por Dios. Someter, clavar, hacer morir, todo eso es símbolo de dolor y sufrimiento. Quiero usar un ejemplo en Génesis 4 con Caín y Abel. Génesis 4, verso 3. La diferencia que hemos visto mientras estudiamos los versos del Génesis, como en el caso de Caín y Abel, la diferencia era el deseo de gloria. Abel quería glorificar a Dios, Caín quería la gloria para él. Es la diferencia. Su epitomía de Caín estaba invertido. Ahora, yo les pregunto, hermanos, la ofrenda de Abel representa nuestro, bueno, lo voy a poner mejor así con Abraham. ¿Usted cree que a Abraham le dolió cuando levantó el cuchillo con su hijo? ¿A quién estaba matando? A epitomía, a su mayor deseo. Y el Señor le dijo, no lo mates, ya vi que me cambiaste, tu hijo ahora es tutelo y yo soy tu epitomía. ¿Sí lo entendieron? Entonces ahí Dios le dice, no lo mates, solamente quería ver. Ahora, si Abraham le dice que no lo iba a matar, simplemente Abraham le fallaba a Dios. O sea, Dios no lo iba a mandar a matar, era una prueba de fe, a ver si de verdad le iba a entregar su epitomía al Señor. Isaac representa el epitomía en nuestras vidas. Lo que tú más amas, entregárselo a Dios. Dios te dice, sacrifícalo, pero no matándolo, sino dáselo a Dios, ponlo de segundo lugar. Y aquí vemos, yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Si quieren me puede poner atención y solamente lo anotan como tarea. Génesis 4, del 3 al 7. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ahora, aquí hay pastores que dicen que la razón por qué Dios no aceptó la ofrenda es porque era fruta y no cordero. Eso, según el contexto, no lo avala. ¿Por qué? Porque Dios no te va a pedir lo que tú no tienes. Él era agricultor. Él le pidió lo mejor de él. Entonces ahí a veces podemos sobreespiritualizar las escrituras sin querer. Y decir, no, es que el cordero era Jesús. Sí, pero no se refiere a eso. Jesús o el sacrificio se refiere a que tú des lo mejor de ti. En este caso, Isaac no era un cordero cuando lo sacrificó o lo iba a sacrificar. Entonces, es un solo paréntesis allí. Pero bueno, dice verso 4, Abel también presentó una ofrenda, las mejores. ¿Ven la diferencia? Caín, algunas frutas o vamos a decir víveres, pero Abel, las mejores, partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Ahora, como pastor, ¿verdad? Aquí tenemos pastores literales o ex, ¿verdad? Los hermanos a caja, tienen más experiencia que yo, pero me imagino que la primera cría es la que da, es como de ahí donde salen los mejores. Y es la que más vale, la que más tiene valor, la que más tiene, la más saludable, lo mejor. Es como tú dar tu capital. Sí, hermanos, ¿estoy bien? No soy pastor de ovejas literalmente, ¿verdad? Solamente espiritual. Pero ustedes piensen en dar su capital a Dios. Claro, estoy ejemplificando. Lo mejor de su negocio. Entonces, esa oveja era como el capital. Porque acuérdense que un negocio depende de su capital para invertir y hacer más. Un pastor tiene una buena oveja, es el capital de donde salen las demás. Si ese pastor da esa oveja, no le van a, claro, humanamente hablando, va a perder su negocio. Pero el Señor obviamente es Dios. Y Abel le dio lo mejor. Fíjense lo que dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué aceptó? Primero dice Abel y luego su ofrenda. Porque primero vio el epitomía de Abel y luego por lo tal recibió la ofrenda. ¿Se dan cuenta que cuando ofrendamos en dinero no se trata del billete, de la cantidad? Por eso el Señor vio la epitomía de la mujer, de la viuda, y vio el teló de los demás. ¿Es la diferencia?
Entonces no es la cantidad, hermanos, es cómo lo damos, en qué sentido se lo estamos dando a Dios, con qué actitud y respuesta de gratitud. Dice, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Dice, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Su Biblia dice, su semblante decayó. Y el Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Esto que sucede, hermanos, es tan importante entenderlo. Yo repito mucho este verso porque son de los versos que nos muestran el origen de muchas razones por qué estamos insatisfechos. Cuando nosotros nos quedamos con el epitomía de Dios, viene insatisfacción. Cuando le damos a Dios teló, viene insatisfacción. Pero cuando le damos a Dios nuestro epitomía, es cuando viene la satisfacción. Y esta palabra que desfalleció su semblante, desfalleció, significa que él se quedó con su epitomía, pero esa epitomía no lo satisfizo, no se llenó, no se sintió exaltado. En el verso 7, nuestro Dios misericordioso le da la oportunidad a Caín y dice, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto, hermanos? Yo creo que ustedes lo entienden. Darle a Dios, ¿qué? Su epitomía, lo mejor de Caín. Dice, pero si te niegas a hacer lo correcto, y esta palabra en sus Biblias aparece acerca de las obras, está hablando del deseo del corazón. Dice, entonces ten cuidado porque el pecado está a la puerta, o sea, en la puerta de tu corazón, al acecho y ansioso por controlarte, pero su Biblia dice, ¿cómo? A ti te será tu deseo. Ahí está el deseo. O sea, tú puedes, ahora, deseo ahí, lo estoy traduciendo basado en contexto, no tengo la traducción, pero puede ser, tú decides si darle a ese deseo teló o epitomía. El deseo controlador que no te permite, ¿verdad?, obedecerme a mí, o puedes dármelo invertido. Y sabemos que mató a su hermano, no le dio a Dios el epitomía. Pero fíjense que Dios le dio la oportunidad. Y ahí es donde vemos, a ti será su deseo. O sea, tú decides, nos dice el Señor a nosotros. Tú eres el que entrega tu epitomía. Miren, yo leyendo esta enseñanza, como que me siento y digo, wow, a todos el Señor nos pide nuestra epitomía, por así decir, nuestro deseo más profundo del corazón, entregárselo a Él, el cual es nuestra voluntad, para hacer su voluntad. Y cuando Dios te pide, de momento no podemos decir, ya yo le di mi epitomía al Señor. Cada día, hermanos, tenemos una epitomía ahí. Tú le dices tu vida, pero cada día hay cosas, puede ser dinero, familia, cosas de esta vida, que Dios nos sigue pidiendo para poder servirles. Miren lo que dice Primera de Juan 3, conectado al Génesis, a la historia de Caín. Miren cómo Juan traduce esta historia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 al 13. Dice, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, por causa de la historia de Caín, nos damos cuenta que el Señor, parece ser, ya promulgaba lo que es el amor al prójimo y todo eso, ¿verdad? Porque vemos que el Señor reprendió el corazón de Caín porque amó menos a su hermano. No lo amó como a sí mismo. Juan conecta esa historia y nos la traduce en el verso 2, dice, no como Caín, y dice que era del maligno. Ahora, cuando dice la palabra era del maligno, van a ver mucha gente diciendo que Caín fue marcado para ser hijo del diablo como Judas. Hermanos, todos nacemos muertos espirituales, camino al infierno, y Dios se para delante con la cruz y nos dice, ¿quieres venir al cielo? A todos. Tuvo la oportunidad Judas, todos, Barrabás, todo el mundo. Cuando dice era del maligno, está conectado a lo que dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta es la condenación, que la luz vino a todo el mundo, pero algunos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces cuando dice que era del maligno, se está refiriendo a que el deseo del corazón de Caín no era hacer la voluntad de Dios, era hacer la voluntad del maligno. Dice, y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque su ergón, ahí está la palabra griega, su deseo intenso del corazón era malo. Su epitomía, podemos decir también, era malo. Y las de su hermano, justas. ¿Cómo está el Señor balanceando las obras de Abel justas y la de Caín no?
Abel dio su epitomía, pero Caín dio su teló. Tenía deseo intelectual porque le llevó la ofrenda a Dios, pero su epitomía no, su corazón estaba en otra cosa. Y luego dice, añade, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué conecta esto? Parece fuera de lugar. Tiene que ver, hermanos, que cuando queremos hacer la voluntad de Dios, aún amando al prójimo, el mundo obviamente tiene un deseo totalmente contrario a la voluntad de Dios. La razón por qué Jesús nos manda a tomar nuestra cruz es por causa de nuestro deseo carnal que sigue vivo, hermanos. Cada vez que queremos hacer nuestra voluntad, dice el Señor, toma tu cruz y clávalo allí. Cada vez que el deseo pecaminoso reacciona, esto produce una fuerte emoción interna que produce dolor al no corresponderle al deseo. Cada vez, hermanos, que usted tiene un deseo y alguien se le antepone, o Dios o la palabra, quien sea, le dice no lo hagas, hay un dolor aquí, bien profundo, cuando es epitomía, claro. Usted puede decir, yo puedo decir, me encantaría tener una casa, pero para mí una casa no es epitomía, es un deseo que todos podemos tener, no es nada malo. Ahora, si yo convierto eso en una epitomía, yo voy a hacer todo lo posible por adquirir la casa con toda mi vida y voy a desatender a Dios. Pero no es malo, fíjense que no es malo querer cosas de esta vida, si no son pecado, cuando es teló y no epitomía. Señor, quiero viajar, quiero casa, de todo, pero tú eres mi epitomía. Si tú quieres, y si no, tú eres mi epitomía. ¿Están aquí? Para ir terminando, voy a dar unos versos para el próximo tema, que es la parte 2, Santiago 1:19. Santiago 1:19. Y aquí, de la manera que Santiago traduce el deseo del corazón, ese ímpetu que tenemos dentro. Saben, si yo les digo, le voy a hacer una pregunta, a ver si pueden aceptar. Si ustedes fueran a ponerle la etiqueta a un hombre en la Biblia como epitomía, ¿quién sería? ¿Quién me dirían? A un hombre, ustedes le dirían, fulano podría llamarse epitomía. ¿Ah? Pablo, está cerca porque tiene la letra. Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre impulsivo, no tenía control. Todo lo que quería hablar lo hablaba, todo lo que quería hacer lo hacía. Entonces Pedro tenía un deseo intenso por él brillar. El Señor, no, cuando él dijo, ¿verdad? Me voy a morir. No, Señor, no, yo voy a morir por ti. Y cada vez que había algo, Pedro le dijo, y Pedro le dijo, y Pedro le dijo. Ahora, nosotros tenemos una epitomía, tenemos un Pedro dentro, en áreas de la vida. Y Pedro, cuando vio que el gallo cantó, Pedro mostró su epitomía. Solamente le dijo al Señor, Señor, yo solamente estaba en teló, pensé que estaba en epitomía. Y cuando le dijeron, tú hablas como ellos, y dice, yo no conozco a ese hombre. Ahora, todos sabemos que Pedro tenía su teló por Jesús porque le siguió. Pero voy a decir algo para conectar esto, hermanos. Para poder nosotros tener epitomía por Dios, es lo que leímos al principio, por medio del Espíritu. No podemos amar a Dios en nuestra fuerza. Amar a Dios no es dar más ofrendas, servir más, venir más a la iglesia. Tiene que ver con buscarlo a Él, hermanos, buscarlo a Él personalmente, acercarse a Él y que Él, en su presencia, produzca en nosotros ese amor. Acuérdense que Pedro, en Juan 21, el Señor le dijo, tú te vestías antes, ¿te acuerdas? De esto voy a hablar el domingo. Pero ahora te va a vestir otro y te va a llevar a donde tú no quieres. O sea, le estaba diciendo que iban a poder ser testigos por el poder del Espíritu. Iban a poder abrazar la muerte por el poder del Espíritu. Me seréis testigo cuando haya venido el Espíritu. Entonces no podemos decir de ahora en adelante epitomía a Dios. No. Es en el poder del Espíritu que hacemos morir lo terrenal. ¿Están de acuerdo? No están de acuerdo. Santiago 1:19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre, voy a jugar con las palabras aquí para dar entendimiento, todo hombre sea pronto para oír. Ahora, nosotros, muchos de ustedes no son así, pero gente así como yo, ¿verdad? Yo soy un poquito como Pedro, tenemos que calmar nuestra epitomía. Yo soy un poco efusivo, humanamente hablando, ¿verdad? Dios ha hecho una obra grande en mi vida, porque no tanto ya, pero ahí voy. Y dice la palabra, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír, cálmate, ¿verdad? Y tardo para hablar. Y luego dice,
tardo para controlar tu epitomía. Esa es la idea de airarse. La palabra ira, esa palabra tiene que ver con ese deseo impulsivo que controla tu voluntad y la mía. Y eso es lo que Dios está pidiéndonos. Esa ira no solamente tiene que ver, por ejemplo, voy a leer bien rapidito, para que vean lo que es, por eso el tema se llama el dolor de negarnos. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestra epitomía? Así dice el verso, de vuestras pasiones. O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos, por ejemplo, un deseo intenso pecaminoso? ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo hacemos morir en ese momento ese deseo? Y es el dolor, es clavarlo en la cruz y ahí decir, Señor, es como tú dices, no como yo digo. Y ahí es donde batallamos, hermanos. Dice, fíjense lo que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, epitomía, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Tenemos el teló en las cosas espirituales y la epitomía en las cosas del mundo. Ahí lo dice. Dice, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está la epitomía. Luego dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es contra Dios? Cualquiera pues que quiera, ahí está la palabra, desea, anhela, concupiscencia, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, increíblemente hemos hablado de la palabra deseo nada más. Ahora, la adoración, la palabra ira que leímos en el capítulo 1, es del griego orgé, el cual hablamos anteriormente, que significa el impulso del deseo, la reacción efusiva del corazón cuando deseamos algo. El deseo impulsivo surge por causa de la insatisfacción al no obtener lo que nuestro corazón demanda. Vemos a Caín amando más su ofrenda. Para él le dio lo peor al Señor, o lo segundo. Esa ofrenda él pensó que al él no dar lo mejor, le iba a satisfacer, no le satisfizo. Viene el Señor, lo desaprueba, se llena de enojo por la insatisfacción y se enoja ¿con quién? Primero con Dios y luego mata a su hermano. Entonces ahí es donde vemos que cuando podemos entregar nuestra epitomía va a producir gran dolor, va a doler mucho. Pero al momento que lo entregamos vamos a sentir ese alivio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo fue el alivio de Abraham? Cuando el Señor le dijo, Abraham, no mates a tu hijo. Yo proveeré. Yo proveeré. Esa provisión se llama Jesús ahora. Ahora nuestra epitomía debe ser ¿quién? Jesús. Oramos. Padre, gracias Señor. Esta palabra que parece tan sencilla, Señor, pero hemos podido profundizar un poquito, Padre, para ver si nuestra epitomía está inclinado a ti, Señor, o solamente es el teló, Señor. Solamente queremos intelectualmente acercarnos a ti, pero nuestro anhelo profundo, dominante e impulsivo es por este mundo, Señor. Yo apelo, Señor, y confío que tu Espíritu nos dará entendimiento y a cada uno de nosotros nos va a llevar a examinar, a ver dónde está nuestra epitomía, Señor. Jesús en un momento dijo, cuánto he anhelado, cuánto he epitomía cenar con vosotros. Jesús también tenía su epitomía. Su epitomía era hacer la voluntad de aquel que le envió. Así nosotros también te pedimos que nos ayudes, Señor. Yo sé que tu ayuda allí está, pero te pedimos para siempre depender de ti, Señor. Bendice mis hermanos, levántanos, Señor, ayúdanos a ir adelante a todos y que podamos cambiar, rendir, someter nuestra epitomía a tus pies. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis amados.